Bienvenidos al curso Planificación Curricular para el Desarrollo de Competencias de los Estudiantes del Nivel de Educación Secundaria. Unidad 1. Sentido y propósito de la planificación curricular. Sesión 2. Promovemos competencias en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. Reflexión de la práctica pedagógica. Para comenzar la sesión, te invitamos a analizar un fragmento del caso relacionado con la práctica docente presentado al inicio del curso. ¿Qué les parece si revisamos lo que plantea el Minedu? He leído en el CNED que planificar desde un enfoque por competencias implica movilizar habilidades, conocimientos y recursos para enfrentar una situación. Sí, podemos revisar el Currículo Nacional de la Educación Básica, pero para agilizar nuestro trabajo podríamos intercambiar las planificaciones. ¿Qué les parece? Me parece que podemos usarlo como un referente, pero debemos tener presente que las características, necesidades e intereses de los estudiantes varían en cada grupo. Sí, colegas, revisemos las definiciones básicas y los aprendizajes esperados en el CNED. Esto nos guiará para planificar de manera adecuada. Como observamos en el caso, el trabajo colaborativo enriqueció a todos los docentes. Al finalizar la jornada, el docente Leo compartió su reflexión. Si seguimos trabajando en equipo, podremos disipar nuestras dudas e inquietudes. Reconozco que necesito centrarme más en las situaciones orientadas a los estudiantes, en lugar de enfocarme solo en mis propias preferencias. Siempre me he preocupado por las actividades, los materiales, las estrategias y la calendarización, pero ahora me pregunto, ¿cómo puedo promover las competencias de los estudiantes desde la planificación? ¿Qué información necesito para tomar mejores decisiones al planificar los aprendizajes? ¿En qué nivel de progreso se encuentran sus competencias, y qué nivel de desarrollo se espera que alcancen? Trabajando colaborativamente en equipo, lograremos una mejor planificación. Reflexionemos. ¿Qué dudas e inquietudes tiene Leo sobre la planificación orientada al desarrollo de competencias? Desde tu práctica, ¿qué conocimientos curriculares se requieren para promover las competencias de los estudiantes? Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Haz clic en el botón Comprensión de conocimientos y saberes, en la sección del aula virtual, para obtener información. El estudiante como centro de la planificación curricular. Asumir al estudiante como centro de la planificación curricular implica diseñarla en función de sus necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y contextos, con énfasis en atender las demandas de una sociedad cada vez más compleja y cambiante, en la que se valoran habilidades como el aprendizaje autónomo, la creatividad y la resolución de problemas. Ahora es momento de revisar, a partir del Currículo Nacional de la Educación Básica, cuáles son los enfoques que sustentan que el estudiante es el centro de la planificación curricular. Veamos, en el CNED se establece que el socioconstructivismo plantea que el conocimiento es construido por el sujeto que aprende, y por la interacción con personas con diferentes niveles de conocimiento, de tal forma que su mutua influencia acaba produciendo aprendizaje. Es decir, que debemos asegurar su participación activa en la construcción de conocimientos, dado que estos no se transmiten de forma pasiva. El enfoque sociocultural establece que el aprendizaje se logra a través de la interacción con otros, y mediante el uso de herramientas culturales como el lenguaje, símbolos, etc. Este enfoque define el aprendizaje como un proceso social y cultural, en el que el docente debe crear un entorno de aprendizaje que fomente el trabajo colaborativo y la construcción conjunta del conocimiento. Ahora que comprendemos los enfoques de la planificación curricular, es importante reflexionar acerca de las características del estudiante de educación secundaria. A continuación, presentamos las más relevantes según el ciclo correspondiente. Características de los estudiantes del sexto ciclo. Experimentan cambios corporales significativos, tanto internos como externos. Enfrentan un entorno educativo diferente, caracterizado por nuevas metodologías y la polidocencia. Construyen progresivamente su pensamiento abstracto. Se reconocen como personas y predominan en ellos sentimientos de cooperación hacia los demás.
Características de los estudiantes del séptimo ciclo. Experimentan transiciones a nivel físico, emocional, psicológico, social y otros. Asumen conscientemente los resultados de su creatividad y manifiestan interés por experiencias científicas. Se comunican de manera libre y autónoma en los diversos contextos en los que interactúan. Afianzan su identidad en relación con sus gustos e intereses personales. Fortalecen su pensamiento crítico y su metacognición, partiendo de sus niveles de pensamiento abstracto y contextual. Están en constante búsqueda de aceptación y pertenencia, enfrentando diversos escenarios y decisiones. Redescubren las relaciones que mantienen con los demás. Cuestionan la autoridad y viven su vida afectiva con intensidad. Características de los estudiantes del séptimo ciclo. Experimentan transiciones a nivel físico, emocional, psicológico, social y otros. Asumen conscientemente los resultados de su creatividad y manifiestan interés por experiencias científicas. Se comunican de manera libre y autónoma en los diversos contextos en los que interactúan. Afianzan su identidad en relación con sus gustos e intereses personales. Fortalecen su pensamiento crítico y su metacognición, partiendo de sus niveles de pensamiento abstracto y contextual. Están en constante búsqueda de aceptación y pertenencia, enfrentando diversos escenarios y decisiones. Redescubren las relaciones que mantienen con los demás. Cuestionan la autoridad y viven su vida afectiva con intensidad. El desarrollo de las competencias desde la planificación. Para planificar por competencias es imprescindible contar con una comprensión clara del concepto de competencia. El Currículo Nacional de la Educación Básica define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar capacidades para lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes contribuye directamente al logro del perfil de egreso, definido como la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Los aprendizajes definidos en el perfil de egreso orientan la práctica docente y establecen un marco común para garantizar la calidad educativa. La comprensión de este perfil es fundamental para planificar experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes, que respondan a las necesidades y realidades de los estudiantes. El CENEP señala que promovemos el actuar competente cuando los estudiantes comprenden la situación a afrontar, genera un desafío, reto o problema por resolver. Evalúan diversas posibilidades de resolución. Identifican los conocimientos y habilidades que se posee. Analizan las combinaciones de las capacidades más pertinentes a la situación y el propósito. Toman decisiones. Ejecutan o ponen en acción la combinación seleccionada. Para promover el desarrollo de las competencias desde la planificación, es necesario tener claridad sobre el enfoque por competencias y el actuar competente de los estudiantes. Tener dominio de las definiciones clave del CENEP, competencias, capacidades, estándares y desempeños. Comprender los aprendizajes del perfil de egreso. Tener claridad sobre las actuaciones que implican los enfoques transversales. Comprender los lineamientos pedagógicos de los enfoques de las diversas áreas curriculares. Analizar y comprender las competencias que se pretende desarrollar en los estudiantes. Procesos de la planificación curricular para el desarrollo de competencias. Recordemos que, tal como lo vimos en la sesión 1 de esta unidad, toda planificación se inicia con el diagnóstico. Partiremos de 3 preguntas esenciales que se retroalimentan entre sí. ¿Qué deben lograr los estudiantes? ¿Cómo promuevo el desarrollo de las competencias en los estudiantes? ¿Cómo compruebo que los estudiantes desarrollan competencias? La respuesta a estas preguntas constituye las siguientes acciones a desarrollar. Determinar los propósitos de aprendizaje. Diseñar situaciones para desarrollar competencias. Establecer criterios para evaluar competencias. En las sesiones siguientes revisaremos cómo estos procesos se ponen en práctica en la planificación a largo y corto plazo.
Como se observa en el esquema, la evaluación formativa está presente durante la planificación curricular. Ahora profundicemos en cada proceso involucrado de la planificación curricular. ¿En qué consiste determinar los propósitos de aprendizaje? Implica analizar y comprender las competencias que deben desarrollar los estudiantes. Considerar la información recogida en el diagnóstico sobre las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en relación con las competencias. Identificar y priorizar las principales necesidades de aprendizaje con el fin de acercarlos al nivel esperado. Ahora veamos. ¿En qué consiste establecer criterios para evaluar competencias? Implica establecer las evidencias de aprendizaje en coherencia con los propósitos de aprendizaje. Formular criterios para evaluar el desarrollo de las competencias. Una vez que se definen los propósitos de aprendizaje, se determinan las evidencias de aprendizaje, producciones y o actuaciones necesarias para recoger información sobre los niveles de desarrollo de las competencias. A partir de los propósitos y las evidencias de aprendizaje, se formulan criterios de evaluación claros y precisos. Es fundamental comunicar estos criterios a los estudiantes para facilitar el desarrollo de las competencias. Además, deben integrarse en instrumentos de evaluación como rúbricas, listas de cotejo, portafolio, entre otros. Después de reflexionar y comprender la importancia de determinar los propósitos de aprendizaje y establecer criterios para evaluar competencias, veamos cómo diseñar situaciones para desarrollar competencias. Implica diseñar situaciones significativas pertinentes. A partir de los propósitos y las evidencias de aprendizaje, se deben proponer diversas situaciones significativas. Estas deben considerar la aplicación de metodologías activas y estrategias didácticas, además de utilizar una variedad de recursos educativos que enriquezcan las actividades. Asimismo, se debe planificar el tiempo necesario para el desarrollo adecuado de cada actividad. Felicitaciones, has finalizado este momento.